pregunta es que, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue que llegaron allá? La historia no es muy clara. Y hay sucesos y acontecimientos entonces en la escritura, en la vida del ser humano que no hay registro alguno. En el caso del libro de las Lamentaciones, registra un evento que es de particular interés para el pueblo judío y para toda la cristiandad, porque representa un hecho que atañe a todos, porque la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén están estrechamente ligados a la adoración del Señor de los ejércitos, el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, bueno, pues comenzamos. Todos son bienvenidos. Nuestra primera diapositiva le da la bienvenida a todos. La segunda nos da el título de nuestra serie sobre el libro de las Lamentaciones. Lamentaciones, el título de nuestra serie se llama Un testimonio de la ruina espiritual. Los seres humanos podemos arruinarnos materialmente, eso es una realidad. A lo largo de la historia y recientemente estaba yo leyendo un artículo sobre la Canadá. Los que somos del siglo pasado, si nos acordamos un poco de eso. En realidad la Canadá fue una empresa familiar que empezó vendiendo zapatos, creo que en Guadalajara o León, Guanajuato. Con el tiempo crecieron y llegaron a tener tantísimas ventas que llegaron a vender en un día 80,000 pares de zapatos, en un día. Imaginen ustedes. ¿Qué pasó? Empezaron a abrir tiendas, empezaron a abrir fábricas por muchos lados y siguió creciendo. Pero murió el fundador. El papá, que era el que fundó todo eso, murió y llegaron los hijos. Y los hijos ya no tuvieron esa misma responsabilidad, esa misma mística de trabajo, sino que empezaron a tomar malas decisiones. ¿Qué sucedió? La Canadá desapareció. Y de aquella empresa donde se paraban a hacer filas los padres de familia en agosto para los zapatos de sus hijos, no queda rastro alguno. Lo último que sucedió con la Canadá o con Canadá, la zapatería, fue que Coppel compró la marca y por eso es que en algunas tiendas de Coppel ustedes van a ver Coppel Canadá. ¿Por qué? Porque compró el nombre, que fue lo último que se deshicieron los familiares. Entonces, la ruina material puede suceder, eso está ahí planteado. Y así les puedo plantear de empresas como Kodak, como empresas como bancos que terminaron y desaparecieron, ya no existen. Pero cuando uno las veía, uno decía, wow, ¿cómo es posible que esto no va a acabarse nunca, no? Y eso es un engaño, porque puede acabarse. Los seres humanos se pueden arruinar materialmente. Pero de lo que nos habla el libro de Lamentaciones es de una ruina que va más allá de eso. Es decir, porque de la ruina material la gente se puede levantar. La gente puede salir adelante con esfuerzo, con dedicación, con empeño, puede salir adelante. Pero de la ruina espiritual, ahí sí ya está más complicado. Es más complicado, ¿por qué? Porque hay grandes dificultades que se nos atraviesan, y no es que Dios no perdone, porque Dios siempre perdona, amén. Dios siempre nos va a perdonar. El problema es que cuando estamos en una situación difícil por lo que hicimos, el problema es que a veces nosotros no nos perdonamos. Y Dios siempre perdona, y lo vamos a ver más adelante en el libro de Lamentaciones. Bien, Lamentaciones, nuestra serie se llama... Pues nunca se va a oír, hermanos, no estaba aprendido. Un testimonio de la ruina espiritual. Esta imagen que tienen en la pantalla es una imagen que fue pintada para recordar el asedio a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando entró el general romano Tito y destruyó esa ciudad. El suceso del que habla Jeremías es uno anterior, que ocurrió aproximadamente en el 584 antes de Cristo. Nuestro texto de esta noche lo vamos a leer todos juntos, y le puse porque es el segundo versículo, y dijimos, si ustedes checan su Biblia, van a descubrir que el primer capítulo de Lamentaciones tiene 22 versículos, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. La primera letra que vimos la semana pasada fue la letra Aleph. Y ahora nos toca la letra Bet, que está ahí adelante. Así deberían de estar traducidas todas las Biblias. Es decir, Aleph, Bet, Gimel, Dalet y así, todas. Pero en realidad no hay, las traducciones no respetan o no tienen esta precisión a la hora de traducir al español la escritura. Bien, Lamentaciones 1:2 dice así: Bet, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas.
No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Lo leemos todos juntos, está en la pantalla, fuerte para que se escuche desde Bet. 1, 2, 3. Bet. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Bet. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre tiene pertinencia para nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto, es la segunda letra del alfabeto hebreo, es el segundo versículo de 22 que tiene el capítulo 1 del libro de las Lamentaciones. Y como ustedes pueden apreciar, como ustedes pueden ver, tiene una característica bien interesante. Está escrito en una forma poética. Es decir, Jeremías tuvo el cuidado, tuvo la particularidad, tuvo el detalle de escribir en forma poética este tema que tanto le lastimaba su corazón. Y entonces él está hablando de la ciudad de Jerusalén y la está personificando. ¿Por qué? Porque dice, en el versículo 1 que leímos, dice cómo ha quedado sola la populosa ciudad. Y en el versículo 2 sigue hablando de la ciudad. Y dice que amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Evidentemente está utilizando una figura literaria para hablar o para referirse al pueblo de Israel en lo colectivo, pero en lo individual a cada habitante de Jerusalén. Porque todos sufrieron exactamente lo mismo. ¿Qué sufrieron? Sufrieron la destrucción de su ciudad, sufrieron la destrucción de su templo y en consecuencia padecieron el exilio que los llevó a ir a Babilonia. Dice entonces Lamentaciones 1:2. Bet, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Bien, ese es el texto, está siempre como les digo, tenemos que, híjole, creo que se fue la pantalla. Bueno, ahorita vemos. Está escrito en estos términos porque Jeremías tiene claramente la intención de que el pueblo de Israel pueda tener presente, pueda tener en la mente el hecho o el deseo de conocer y saber lo que le sucedió a su ciudad cuando fue destruida por los babilonios. Bien, nuestro estudio va a llevar el título la serie se llama Un testimonio de la ruina espiritual y el título de esta noche es Una ruina que deja sin consuelo. A ver si podemos arreglarlo. Y punto A, porque se sufre intensamente, y punto B, porque se padece traición. Te la doy para que... Jeremías les decía, la Biblia, cuando se escribió o cuando se redactó, tiene diferentes estilos literarios. Leer la Biblia en realidad nos da muchas posibilidades de entender y de crecer en nuestra cultura, porque una de las características de la Biblia es que maneja todos los géneros literarios. ¿Qué géneros literarios tenemos? Tenemos, por ejemplo, la historia, es un género literario. Tenemos la poesía, que es un género literario. Tenemos la crónica, que es un género literario, o el relato. Y tenemos todos los géneros que nosotros podemos encontrar en la literatura están en la Biblia. Y particularmente a Jeremías le pareció muy pertinente o le pareció adecuado que el recordatorio o que la memoria de la destrucción de Jerusalén se llevara a cabo o se escribiera en términos poéticos. Es decir, la poesía es el grado más elevado de la literatura,
porque implica pensar, implica reflexionar o implica usar un vocabulario muy amplio o muy preciso. Entonces, ya está en la pantalla nuestro título de nuestra meditación de esta noche. Se llama Una ruina que deja sin consuelo. Y vamos a verlo en 2 puntos, como les dije. El punto A, porque se sufre intensamente y porque se padece traición. Es decir, ¿cómo puede llegar los seres humanos vamos a sufrir en esta vida, vamos a padecer, algunos más que otros. Estaba yo leyendo las noticias de este día y la verdad me conmovió, porque anoche que ya iba yo a dormirme le eché un último vistazo a las noticias del día y un chico iba con un acompañante en su motocicleta aquí en la Colonia Reforma, casi frente a la panadería que está ahí en Colegio Militar, que es la calle que baja de la Iglesia de los Pobres hacia el estadio o hacia la Volkswagen, y chocó y los levantaron a él y a su amigo, y el que iba manejando murió hace unos momentos y tenía 22 años, murió. Y luego en la tarde, como a las 11, 12, un muchacho también, un poquito más grande, de 30 y pico años, iba en su motocicleta y iba a Tlacolula, no sé qué pasó allá y quedó estampado, literalmente quedó estampado en una camioneta de 3 toneladas. También murió. En la vida del ser humano está siempre la posibilidad de sufrir. Y se ha tratado y se ha buscado de alguna forma que las personas puedan tener consuelo. La psicología ha tratado y ha procurado, el humanismo ha tratado de encontrar una fórmula y han diseñado una ciencia que se conoce como tanatología. La tanatología pretende, busca que las personas puedan ser consoladas. Y lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos es justamente esto: el consuelo que todos los seres humanos necesitamos. Necesitamos consuelo cuando perdemos algo que queremos, cuando perdemos algo que amamos o alguien que amamos, necesitamos consuelo. Y el autor del libro de las Lamentaciones, si en la semana anterior nos enseñó que la ruina espiritual nos lleva a quedarnos solos como una viuda, en esta ocasión nos va a hablar de otra característica de la ruina espiritual. ¿Y cuál es esa característica? Que una persona que está arruinada espiritualmente no va a tener consuelo. Y vamos a ver lo que eso significa, porque todos necesitamos ser consolados. Todos los seres humanos tenemos un diseño, tenemos una estructura o tenemos una personalidad en la que necesitamos ser consolados, en la que a veces se nos acaban las fuerzas, a veces se nos acaban las razones para seguir adelante, a veces se nos acaban la motivación, necesitamos que alguien nos aliente, que alguien nos diga, sigue, continúa, no desmayes, vamos, adelante. Y lo que nos va a enseñar el libro de las Lamentaciones en esta noche es que una persona que ha caído en la ruina espiritual o que está arruinada espiritualmente no tiene quien le diga, ánimo, adelante, camina, sigue, te abrazo, te animo, te apoyo. Pues esta imagen, una de las cosas a las que nos lleva inevitablemente la falta de consuelo es a un estado que en términos de psicología se conoce como angustia. Después de la angustia, de la desesperación, sigue la angustia, y después de la angustia sigue la depresión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido la vida. Una persona que se angustia, una persona que se desespera y una persona que cae en el estado que mencioné de depresión, ha perdido todo sentido de alguien que le pueda ayudar. Comenzamos con nuestra introducción en esta noche. Jeremías, hermanos, ve a Jerusalén como alguien que llora con una clase de lamento indescriptible, porque a pesar de sus padecimientos, solo encuentra frialdad, indiferencia y una falta de empatía impresionante, porque nadie se apiada de ella
para lamentarse con ella por su penosa situación. Estaba yo leyendo un artículo que me parece muy interesante del gran problema que se ha generado con los teléfonos inteligentes. ¿Cuál es el problema? Dice el autor de este artículo que el teléfono, básicamente el teléfono, se ha convertido en una especie de, ha provocado una separación entre las personas cuando hablan. Yo no sé cómo se siente usted cuando está usted hablando con alguien de algo que es muy delicado, o de algo que a usted le está doliendo, o de algo que a usted lo está lastimando, y entonces esa persona agarra su teléfono y tú le estás diciendo, casi estás con la herida abierta en el alma, y la persona está con su celular. Tú le estás diciendo, y sí, fíjate que me siento un poco, me siento mal, y la persona... El autor de este artículo dice que es un intruso que está dañando las relaciones interpersonales de todas las personas o de todos los que lo utilizan. Entonces hace una serie de recomendaciones, y cuando escribí esta introducción me acordé justamente de eso. ¿Qué fue lo que le pasó a Jerusalén? A Jerusalén le pasó que tenía un gran problema, que estaba dolorida, que estaba sufriendo, que estaba padeciendo. ¿Y quién la consolaba? Nadie. No sé cómo se siente usted cuando tiene un problema y quiere desahogarse con alguien. Quiere decirle a alguien cómo se siente. Y porque hay toda una teoría, tiene un nombre. Hay gente que se siente muy mal físicamente, hablo físicamente, se siente muy mal y va con el doctor y le empieza a platicar al doctor y le dice, le pregunta al doctor, ¿cuáles son sus síntomas? Y le dice, no, pues es que me duele, un ejemplo, me duele esta parte de la pierna, me duele acá arriba en esta pierna. ¿Y desde cuándo le comenzó a doler? No, pues me comenzó a doler hace como 3 días. ¿Y le ha dolido antes? No, no me ha dolido antes. ¿Y se ha tomado algo? No, no me he tomado nada hasta que vine a hablar con usted. Y al doctor le empieza a hacer preguntas. Y sale del consultorio y dice, ya me siento bien. Y compra las medicinas y se siente todavía mejor. ¿Por qué? Porque su cerebro empieza a trabajar y empieza a diseñar su propia recuperación. Dice, ya me voy a tomar las medicinas, ya voy a estar mejor. Y ya llega a su casa y ya no tiene. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque se desahogó. Ahora, lo que Jeremías plantea es que cuando una persona cae en la ruina espiritual, esa persona no va a tener alguien que la consuele. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que mejor consuela nuestros corazones? Porque nadie nos conoce mejor. Nadie nos conoce tan bien. Nadie conoce nuestros más íntimos pensamientos. Nadie conoce lo que hay en lo profundo de nuestro interior. A veces ni nuestros padres, a veces ni nuestra esposa, y mucho menos nuestros hijos. Porque nuestros hijos viven otra realidad, no la realidad que nosotros tenemos. Jerusalén, que representa a sus ciudadanos en este texto, llora. Y lo hace de una manera que solo Jeremías se conmueve porque sus supuestos amigos ni siquiera reparan en sus padecimientos. Vamos a ver más adelantito cuando le dice, hay una palabra que tiene diferentes traducciones en las diferentes versiones en español. En la versión Reina Valera dice, todos sus amantes la han dejado. En otras versiones no dice así, no dice amantes. Dice todos los que la amaban. Y ahorita vamos a ver por qué se utiliza este término. Algunas versiones amantes y otras versiones los que la amaban. Se conmueve entonces porque sus supuestos amigos ni siquiera reparan en sus padecimientos. Al contrario, se han vuelto atrás y en lugar de tenderle la mano, la ignoran. Esta semana asistí por voluntad propia, por supuesto, a un sepelio. Y pues en un sepelio no hay mucho que decir con los deudos, porque están sufriendo. Y cuando una persona sufre, a veces, ¿saben qué? A veces es mejor no decir nada, pero estar ahí. A veces no va a haber palabras. Y me ha tocado toda clase de sepelios de verdad muy tristes y muy lamentables, como de los que les estaba hablando. ¿Qué le puedes ir a decir al papá de este muchacho que de 22 años perdió la vida en su moto? ¿Qué les puedes ir a decir?
¿Con qué palabras? ¿Qué es lo único que resta hacer ahí? Estar ahí a su lado y no decir nada. Pero ni eso tenía Jerusalén. Ni eso. Ni siquiera alguien que estuviera ahí. Porque uno cuando, bueno, he estado en diferentes sepelios y quizás uno de los más dolorosos para mí, he tenido varios, uno de ellos fue cuando, la verdad, murió una sobrina mía y sufrí mucho porque sufrió mucho mi mamá. Y pues llegaba la gente y a veces nos decían, no, bueno, nos decían ahí así y así, pero ellos no sabían lo que estábamos viviendo. Luego murió mi mamá. Y también pasaron cosas en mi corazón. Luego murió mi papá. Y uno no espera que la gente entienda qué está uno padeciendo, porque nadie sabe lo que hay allá dentro de nuestro ser. Pero en el libro de Jeremías vamos a ver que esta ciudad no tenía consuelo. No había nadie que la consolara. Eso es una situación muy difícil. Porque, ¿sabes? Nadie te va a entender. Pero cuando ves a las personas ahí paradas, ahí sentadas, o que te vienen a dar un abrazo, dices, aquí está, y siento que no entiende completamente lo que estoy pasando, pero está aquí conmigo. Pero en el caso de Jerusalén, no había nadie. El profeta utiliza el recurso literario del llanto para presentarnos una segunda condición de la ruina espiritual. Jerusalén llora porque sufre intensamente, pero no hay nadie que la consuele. Para ella no hay ninguna clase de piedad, compasión, misericordia o amor. La versión Reina Valera dice que llora en la noche. Ahora vamos a ver por qué no dice llora en la mañana, llora en el día. ¿Cuál es el sentido de llorar en la noche? ¿Qué connotación tiene el llanto en la noche? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué sucede? ¿Sucede algo distinto? ¿La vida es distinta en la noche que en el día? Claro que sí. Tengo un amigo que es misionero aquí en México y le pregunté de dónde era y me dijo que era de Estados Unidos, pero que había vivido todo su tiempo en Alaska. Y en Alaska hay una particularidad bien interesante. En Alaska la mitad del año es sol todo el día y el otro medio año es de noche todo el día. Es decir, la gente se despierta y es de noche, cuando es de noche. Y la gente se despierta con sol o se va a dormir con sol. Es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana y hay sol. Y se tiene que dormir. Y entonces le pregunté y le digo, ¿y cómo es la vida así? Me dice, pues mira, de día pues no tenemos que dormir. Pero dice, y bueno, ya después yo leí que uno de los problemas que tienen los habitantes de Alaska es la depresión. Porque la noche es larga. Bueno, la noche no es que sea larga, es que no hay día, no hay sol. Y no es que no haya sol, sino que la ubicación de Alaska frente al sol o delante del sol, o en la rotación de la Tierra delante del sol, hace que en Alaska haya la mitad del año siempre sol y la mitad del año siempre noche. Nadie, hermanos, le tiende una mano a Jerusalén. Ni siquiera hay palabras que la reanimen. Todos la han olvidado. ¿Sabes qué es lo que más a veces nos pega cuando estamos en una situación de apremio? Que nadie se acerque. Que nadie te haga una llamada. Se agradecen las llamadas cuando uno se siente solo, se agradecen. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? No te he visto. No te he encontrado. Siempre que venías te veía, pero no te he visto. Eso cómo reconforta, pero Jerusalén no tiene quien le hable. No tiene quien le diga cómo estás, cómo te sientes. No hay nadie, ni que la reanime. Todos la han olvidado. Nadie se acuerda de ella. Quienes la abrigaron o quienes la influenciaron para olvidarse de Dios, ahora callan o guardan silencio y no le auxilian para levantarse donde está. Es terrible, terrible. Los seres humanos somos a veces extremadamente ingratos, extremadamente duros. Miren, esta historia es una historia muy dolorosa para todos nosotros porque uno de los primos de mi esposa, fíjense,
Por eso yo siempre he dicho que nuestro mejor amigo es Dios, amén. Nuestro mejor amigo es Cristo. Él nunca va a fallar, siempre va a estar en todo momento. Estos amigos en diciembre, le dijeron, vamos a divertirnos. Y él le dijo, sí, vamos. No, más bien él no quería salir. Dijo, no, vamos, le dijeron, vamos a divertirnos. Y salieron. En la salida tuvieron un altercado con un automovilista. El primo de mi esposa salió a reclamarle porque fue un problema de tránsito. Y con lo que no contaban es que era un militar que venía armado. Le disparó y le perforó la médula ósea y lo dejó parapléjico. ¿Qué creen que hicieron sus amigos? Lo fueron a botar ahí al pasillo de su casa. Porque no hay amigos cuando hay una desgracia. Ese es el planteamiento de el libro de Lamentaciones. Una persona que cae en ruina espiritual va a quedarse absolutamente sola. Y no hay nadie que la vaya a consolar. Llorar es sinónimo de sufrimiento. Son muy pocos los que lloran de alegría. No me contesten. ¿Cuántos de ustedes han llorado por alegría? No me contesten, dije, pues, mejor digo, contéstenme pues y nadie me va a contestar, ¿verdad? Ya sé lo que voy a hacer a la siguiente, voy a decir, contéstenme pues y nadie me va a contestar, ¿no? Hay poca gente que llora de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué hay poca gente que llora de alegría? Porque no se nos da. La mayoría de todos nosotros lloramos por tristeza. Y lo que Jeremías está planteando es esta clase de llanto por sufrimiento. Pero en el caso de Jerusalén, llora amargamente. Y ahorita vamos a ver por qué dice llora amargamente. Porque nadie ve su sufrimiento. Nadie se pone en su lugar. Su padecimiento tiene una particularidad. Es enorme y pesado. Pero nadie, absolutamente nadie, le ayuda a sobrellevarlo. Hay una historia de un fotógrafo. Ustedes deben de saber, pero la Cruz Roja tiene un código o tiene códigos para referirse a los accidentes. Por ejemplo, si es un atropellado, tienen un número para un atropellado. Si es una mujer que va a dar a luz, tienen otro número. Y si es una persona que ya falleció, tienen otro número, y eso se lo deben a un fotógrafo que empezó a fotografiar a la edad de... Su papá le regaló una cámara a los 8 años. Ahorita me acuerdo de su nombre. Y él se dedicó, entonces su mamá tenía un restaurante y a una cuadra estaba una agencia del Ministerio Público. Entonces él llegaba a ayudar a su mamá y ahí estaba con su cámara, y un día, pues ahí en la agencia del Ministerio Público no estaba el fotógrafo para tomar la foto a la persona que detenía. Entonces el agente del Ministerio Público, que iba a comer al restaurante de su mamá, de este chico, le dijo, pues hijo, toma tú las fotos. Y comenzó una carrera de fotógrafo que lo llevó a fotografiar casi por 60 años. Y él relata en su biografía lo que les voy a contar. Un día, la Cruz Roja traía su radio, y entonces estaba la familia del niño, y los otros que estaban viendo, era un niño el que había tenido un accidente, y entonces los papás estaban en la ambulancia, que ya iba para recoger al niño porque estaba herido, y entonces el de la ambulancia le pregunta al paramédico que estaba ya en el lugar de los hechos, y le dice, ya vamos para allá, espéranos, y le contesta el que estaba ahí, el paramédico ya en el lugar de los hechos, le dice, ya ni vengan, ya está muerto. Lo que no sabía el paramédico es que estaban los papás oyendo todo. Y entonces, desde entonces, la Cruz Roja lo que hace ahora es decir, ya está en 25. Apúrense porque está en 38, o sea, está herido. O apúrense porque está en 40, herido de gravedad. Es un ejemplo, ¿eh? No vayan a decir, vayan a escuchar ahí un 40, así el pastor, digo, no, estoy poniendo un ejemplo. Le puso códigos. Ahora, este fotógrafo tuvo una particularidad bien interesante. ¿Qué particularidad? Este fotógrafo lo que hizo fue hacer fotos de todos los accidentes posibles. Incendios, choques, volcaduras, toda clase de incendios. Pero ¿saben por qué cobró notoriedad? Porque él hizo fotos donde había siempre mirones. Y así le llamó, los mirones. Los que hay un accidente y salen y ahí están. Llegan y ahí se ponen. Y entonces él tiene muchísimas fotos de gente que está solamente
mirando. Porque ¿qué pueden hacer? ¿Y sabes qué angustia más terrible o qué tristeza más grande podemos tener? Cuando hay mucha gente viendo lo que nos está pasando y no hace nada. ¿Qué era lo que está planteando Jeremías? No tiene quien la consuele. Ese es el resultado de la ruina espiritual. Nadie quiere hacer nada por quien está lamentándose, porque simplemente no les importa o no les interesa hacer algo para paliar un poco sus graves dolores. En una ocasión chocamos, venía adelante Alma y atrás Miriam y Raquel. Yo pensé que sí lograba rebasar al urbano, pero el urbano aceleró. Y me estampé, no muy duro, pero sí mis hijas venían en el asiento de atrás, salieron y se pegaron, y ya, ¿quién cree que apareció? Los mirones. Pero de entre todos esos mirones, apareció una señora que no sé de dónde, ya traía sus bolillos. Y le repartió bolillo a Miriam, a Raquel, a Alma, y a mí nos dijo, tengan por el susto, ¿no? Bueno, Jeremías habla de la condición de Jerusalén, y siquiera no iba a tener, ¿qué querías con jamón? Dice la hermana, ¿no? Pues tampoco, eso ya es avaricia, ¿no? Que te den un bolillo está bien, pero ya con jamón es avaricia. Pero Jeremías está planteando justamente esto, cuando no hay nadie que pueda ayudarte, que pueda hacer algo por ti. Llegamos así al primer punto de nuestro estudio de esta noche. Punto A, porque se sufre intensamente. Nuestra serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y el título de esta noche se llama Una ruina que nos deja sin consuelo. ¿Y por qué nos deja sin consuelo? Porque se sufre intensamente. ¿Hasta dónde podemos sufrir? Híjole, de verdad que hay seres humanos que perdonen, pero vienen a esta tierra solo a causar dolor, sufrimiento. A eso viene. Intento siempre estudiar el mal para tratar de entender y tratar de explicar por qué hay gente que se dedica solamente a hacer el mal. Y lo vemos cotidianamente. Nos enteramos de ello ya no solamente por lo que sucede. Antes nos enterábamos por lo que sucedía en nuestro entorno. Y cuando no sucedía nada en nuestro entorno, nuestro mundo era un mundo rosa. Porque decíamos, no, pues aquí no pasa nada, en Oaxaca no pasa nada. Pero analizando lo que sucedió hace un mes y medio aquí en el Parque del Amor, donde un niño de 10 años es asesinado enteramente, pues ¿qué tiene la gente en la cabeza para matar a una criatura así? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué es lo que hay en una persona para que sin ninguna clase de remordimiento agarre una pistola y dispare sobre un niño? No hay nada. Ahora, se sufre intensamente porque hay mal. Jerusalén llora en la noche, llora con amargura, llora y sus mejillas se llenan de lágrimas. Llora porque está abandonada, sin amigos o alguien que quiera apoyarla. Jeremías escribe, fíjense cómo escribe Jeremías de manera poética. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Hay muchísimos libros sobre las lágrimas y sobre el hecho de llorar. Les preguntaba hace un momento, les decía, ¿quién llora de alegría? Pues muy pocos. ¿Pero por qué lloramos? Lloramos porque nos duele algo adentro, nos duele algo en nuestro interior. Cuando tenemos algún dolor lloramos, pero hay ese dolor cuando cesa, el dolor físico, lloramos porque nos duele algo físicamente. Pero cuando termine ese dolor físico, ya no seguimos llorando.
Pero hay una clase de dolor que no es físico, que es interno, que nos hace llorar. Y lloramos a cualquier hora. Recuerdo que murió mi hermano y me quedé velando toda la noche. Y me acuerdo que mi mamá se despertaba cuando supo que había muerto mi hermano y lloraba. Yo le di la noticia porque yo fui a reconocer el cadáver y le dije, sí mamá, es tu hijo. Y mi mamá lloró, gritó y se la pasó llorando toda la tarde. Y me quedé aquí yo, se fue a descansar un ratito, se despertó y lloraba. Le decía, ma, descansa, ma, ya mañana necesitas estar bien para ir al panteón. Y ya me hacía caso, pero se dormía una hora, hora y media, se despertaba y lloraba. Lloraba en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué llorar en la noche? ¿Por qué Jeremías no dice llora en el día? ¿Qué tiene de particularidad llorar en la noche? Bueno, uno entiende que llora en el día. ¿Por qué? Porque en el día está despierto. Pero en la noche, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Dormir. Ahora, hay una cosa que siempre es bien inquietante. ¿Por qué todas las enfermedades o todos los dolores, un dolor de muela te agarra de noche? Un dolor de vesícula, bueno, no sé si aquí la vesícula, perdonen al pastor, no, igual y no está por aquí la vesícula, pero un dolor de vesícula se presenta en la noche. ¿Qué tiene la noche? Porque en la noche es cuando más abandono hay. Usted va a un lugar y procura que alguien le ayude de noche, ¿y a quién va a encontrar de noche? A nadie. Bueno, el velador, dice Miriam, cuando nos va bien que hay un velador, pero generalmente los veladores, ¿qué hacen en la noche? Duermen. Ahora vean, Jeremías dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Hay diferentes tipos de llanto, pero Jeremías cuando dice que sus lágrimas están en su mejilla, lo que quiere decir es que está llorando de manera abundante. Y de verdad que el ver a una persona llorar bueno, en el caso mío me da mucha tristeza ver que la gente llore. Y yo me acuerdo que en una ocasión fuimos a dejar café y pan al hospital del Iste y llegó un accidentado, llegó con su papá, lo metieron a urgencias, estaba ahí en urgencias y venía grave porque había sido, creo que, un accidente. Y salió el médico y le dijo al papá que iba con él, le dijo, ¿sabe qué, señor? ¿Usted es el papá? Le dijo él, sí, yo soy. Y entonces le dijo, ¿sabe qué? Su hijo acaba de fallecer. Esos gritos que a veces he escuchado cuando hay una noticia así, me dejan impresionados. Esa noche el Señor gritó, y decir gritó es decir algo muy tenue. El Señor aulló como alguien que hubieran herido. Entonces fui con él y le dije, padre, no llore, se va a usted a hacer daño. Ya su hijo partió, ya recuérdelo como usted lo crió. Y ahí traté de consolarlo. Ya, le dije, padre, y ahí andaba yo con él, tratando de estar ahí. Sabía yo que no se puede decir nada en esos casos. Pero ya cuando salió el médico, me mandó a llamar el médico y me dice, venga usted para acá. Y le digo, me dice, dígale a su papá que se calme. Le digo, no es mi papá, yo le estoy diciendo padre por una especie de cariño. Ah, no es su papá, me dijo. No, no es mi papá. Le digo, pero ese señor aulló esa noche. ¿Y saben por qué Jeremías utiliza la figura de llorar de noche? Porque quiere acentuar la clase de dolor o el tamaño del dolor. Y sobre todo, ¿cuándo es que experimentamos más soledad? En la noche. Las noches en el hospital son las más difíciles.
las más difíciles. ¿No les ha pasado? Está uno en el hospital de noche cuidando a alguien y parece que no avanza el reloj. No avanza, no avanza. Pero ¿qué tal cuando estás en una fiesta? Hasta no quieres que salga el sol. Dices que no amanezca. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Está sufriendo mucho, está sufriendo de manera intensa. La palabra llora, hermanos, procede del vocablo hebreo bakaj y literalmente significa una clase de llanto producido por un gran dolor o una humillación. Por eso la versión Reina Valera 1960 agrega la palabra amargamente. Es decir, la palabra, y tiene sentido, la palabra llorar procede de la palabra hebrea bakaj. Y ahí está la segunda letra del alfabeto hebreo, que es bet. Por eso comienza con bakaj. Pero como es un llanto muy intenso, como es un llanto muy, muy doloroso, por eso dice amargamente llora. Porque les decía, hay toda clase de sufrimiento o de lágrimas. Pero de este que estamos hablando, digamos, es el más elevado de los sufrimientos, el más elevado de los dolores, el más elevado de los padecimientos. Apenas se celebró, se recordó, se conmemoró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando uno lee las historias que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, de verdad que uno se conmueve. Hay historias que son, cuando tengan tiempecito, lean, es un libro muy chiquito, se llama, es un libro de Ana Frank, que relata cómo se escondió y cómo la descubrieron y cómo la mataron. El diario de Ana Frank. Y hay muchas versiones, incluso en la computadora o en el internet ya está en PDF, puede usted bajarlo, imprimirlo y ya tenerlo ahí en su casa. El diario de Ana Frank. Y ahí relata cómo es que se tuvo que esconder y cómo es que nadie sabía dónde estaba. Pero ¿cómo se enteraron los alemanes que estaba ahí Ana Frank, a donde la detuvieron? Porque alguien la delató. Dice Jeremías, llora amargamente. Y llora amargamente porque era un dolor muy grande. No se trata de lágrimas ordinarias o las que nacen por sentirse mal físicamente, sino de aquellas que surgen por un gran dolor, un quebrantamiento imposible de explicar o entender, y por eso inunda el rostro de la persona de manera incesante. Hay preguntas cuando tenemos una clase de padecimiento que uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿O por qué a él? ¿O por qué a ella? Y no tenemos respuesta. Porque no hay respuesta. Pero ¿qué clase de padecimiento puede tener una persona para llegar a ese nivel de dolor? La respuesta la encontramos en la siguiente frase del texto que meditamos. Jeremías escribe en la segunda línea de su pensamiento esto: no tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Por qué la versión Reina Valera no utiliza de todos sus amigos? ¿Por qué utiliza esta expresión amantes? Y en México y en toda Latinoamérica sabemos qué significa la palabra amante, ¿no? Primero vamos por el verbo no tiene quien la consuele de todos sus amantes. La palabra consuelo, hermanos, procede del vocablo hebreo nacham. Es decir, cuando nos centramos en esa palabra en el hebreo la palabra es nacham, que significa piedad, sentir pena, tener compasión, lamentarse. Pero en el caso de Jerusalén es en sentido negativo porque dice que no tiene quien la consuele. Entonces, como no tiene quien la consuele, nacham quiere decir que nadie tiene piedad de ella. Nadie siente pena por ella. Nadie tiene compasión por ella. Nadie se lamenta por ella. Es decir,
hay una frialdad y se siente terriblemente, se siente uno totalmente abandonado cuando tú tienes un gran dolor, un gran padecimiento, un gran sufrimiento y nadie te hace caso, nadie se solidariza contigo, nadie te dice, oye, estás padeciendo, te voy a ayudar, voy a hacer algo por ti. Y Jerusalén estaba así, estaba sin consuelo, estaba sin alguien que tuviera piedad de ella, estaba sin alguien que sintiera pena por ella. A ver, ya ni siquiera, porque miren, hay gente que pues no siente mucha empatía con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero por lo menos se planta ahí y dice, aunque sea de dientes, ya sabes que no va a hacer nada, ya sabes que no va a mover un dedo, pero por lo menos te dice, aquí estoy, y uno dice, bueno, ahí está por lo menos. Pero en el caso de Jerusalén, ni siquiera eso. En el caso de los habitantes de Jerusalén, ni siquiera había eso. Una persona que pudiera hacer una clase de, por lo menos, de simulación. La situación de la que habla Jeremías, o de la que habla Jeremías de Jerusalén, la podemos comprender mejor por medio del texto de Génesis 37-35, en donde aparece la palabra Nacham. En Génesis 37-35 dice, si quieren en sus Biblias, si no aquí en la pantalla lo vamos a tener. Lo leemos todos, por favor, está en la pantalla, 1, 2, 3. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Vean, ahí está la palabra Nacham y la palabra Bekaj, que es la palabra, Bakaj, perdón, llorar. ¿Qué está diciendo? ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo un hombre llamado Jacob. ¿Qué fue lo que le sucedió? Tenía 12 hijos. Uno de sus hijos lo quería mucho porque era el hijo de la mujer por la que se había casado porque lo habían engañado. Labán lo había engañado dándole esposa. Cuando le dijo, quiero casarme con Raquel, él le dijo, no puedo darte a Raquel primero porque es más chica que Lea. Y entonces le dio a su hija mayor que se llamaba Lea. Y luego, entonces ya pasados 7 años, se casó con Raquel. Y de Raquel tuvo 2 hijos. Uno se llamó José y el otro se llamó Benjamín. Cuando José tuvo varios sueños, pero les contó solamente 2. En el primero les dijo, tuve un sueño donde 11 manojos se inclinaban frente a mí. Ellos no necesitaron preguntar qué significaba ese sueño. Ese sueño para ellos fue claro. ¿Qué significaba? Significaba que ellos iban a rendirse o que le iban a rendir pleitesía a José. Y entonces entonces lo empezaron a odiar y lo empezaron a envidiar. Luego tiene otro sueño, sueña que 11 estrellas y el sol y la luna se inclinan ante la estrella de él. Y entonces su papá ya se alarma y le dice, oye hijo, que hasta nosotros nos vamos a postrar ante ti. Y bueno, también entendió que ese era el significado del sueño. Si ya lo odiaban con los 11 manojos, con las estrellas y con la luna y el sol, lo terminaron de aborrecer sus hermanos. Y entonces dijeron, vamos, y luego, por si faltara algo para que ya terminaran de odiarlo por completo, Jacob le hace una túnica de colores. Ustedes deben de saber que para hacerse una túnica de colores en aquella época se tenía que hacer un procedimiento. Todas las ovejas eran de color blanco. Para que se hiciera de colores se tenía que teñir o se debía de teñir la lana de las ovejas. Jacob lo que hizo fue teñir de diversos colores y unirlo. Fue todo un trabajo artesanal para regalarle esa capa a su hijo. Los hermanos dijeron, no, no lo podemos ni ver. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos con él? Dijeron, vamos a matarlo. Uno de ellos dijo, no vamos a matarlo. Mejor vamos a venderlo como un esclavo. ¿Y qué le vamos a decir a papá? Pues le vamos a decir que lo mató una fiera. Y entonces urden ese plan y lo llevan a cabo. Venden a José a un mercader que va a Egipto y agarran la túnica, la llenan de sangre y se la llevan a su papá y le dicen, papá, tu hijo se lo comió una bestia. Y entonces grita Jacob y dice, mi hijo José. Entonces ocurre esto que acabamos de leer. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo.
mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Hay situaciones, mis queridos hermanos, que nadie puede consolar. Hay circunstancias que nadie puede consolar. Que nadie más puede entender nuestro dolor. Que nadie más puede comprender lo que estamos padeciendo. Sino solamente Dios. ¿Para qué le sucedió a la ciudad de Jerusalén? ¿Quién la iba a consolar? ¿O quién la consoló? Nadie. No hubo quien la consolara. No hubo quien le dijera. Ahora, ¿qué clase de dolor era el que estaba sufriendo? Como el que se sufre cuando se pierde a un hijo. Me ha tocado toda clase de sepelios, como les decía hace un rato. Quizás los más complicados. Cuando se muere una persona grande duele, porque eso es nuestro papá, nuestra mamá. Duele. Pero uno se resigna. Y el grado de dolor va, digamos, amortiguándose en función, por ejemplo, si estaba enfermo. Si estaba enfermo, uno dice, ay, bueno, duele, pero ya no está sufriendo todo lo que estaba padeciendo por la enfermedad que tenía. Y uno se consuela así. Pero hay una clase de muerte que no tiene ninguna clase de consuelo. Y de hecho, quienes la padecen, todos dicen que es un dolor que nunca se acaba. Que ahí está, amortiguado, sedado, anestesiado, ahí está. Y esa se refiere a la muerte de un hijo. Y lo que está planteando Jeremías es que el sufrimiento que no tenía consuelo para los judíos es parecido al dolor que se padece cuando un hijo muere, que no se le desea a nadie. Ahora vean lo que está planteando Jeremías. Por eso es que el libro de Jeremías, el libro de las Lamentaciones, es muy importante. Porque ¿cómo se puede llegar a eso? Se puede llegar a eso por la situación en la que se obstina el ser humano de vivir rebelde ante Dios. Esa clase de dolor era la que tenían los judíos del tiempo de Jeremías. Habían perdido algo de un valor incalculable y no podían ser consolados porque nadie se compadecía de ellos. La ruina espiritual, mis queridos hermanos, lleva a las personas a esta clase de padecimiento intenso porque ni sus amigos o conocidos se acercan a ellos y están solos, inmensamente solos con su pena y dolor. Punto B de nuestro estudio, ya vamos concluyendo, porque se padece traición. Jeremías escribe al final de la letra correspondiente a Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, lo siguiente. Dice lo que escribe Jeremías: todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Hay una teoría ahorita muy interesante, pero muy interesante, porque cuando nos preguntamos, hagas esta pregunta y pregúntese, ¿tienes amigos? ¿Cuántos amigos tienes? Esa clase de amigos que sabes que son las 3 de la mañana y tienes un problema, ahí van a estar. Ahí van a estar. Que lo que te esté pasando, ahí van a estar. No son de los que... amigos por Dios y por vida tuya. No son los del Face. Porque alguien va a decir, no, yo soy re popular, tengo 3,000 amigos en Face. Déjame darte malas noticias. Muchas cuentas de Face son re falsas. Ni son las personas que se piensa que son. Pero los seres humanos pensamos que así. Ahora, de verdad, mucha gente dice, pero ¿cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos realmente tienes? Y ahí está la pregunta. Ahora, aquí la pregunta tiene que ver también con cuántas personas te has portado tú como amigo. Porque para tener amigos hay que ser amigo. Entonces, siempre tengamos amigos.
Ahora, el problema porque los amigos, en una ocasión se me ocurrió decirle a uno de mis jefes que tuve, le digo, yo tengo muchos amigos, y se rió, era un hombre ya de edad avanzada, y se rió y me dijo, Porfirio, no era cristiano, me dijo, Porfirio, ¿cómo vas a decir que tienes muchos amigos? Te voy a dar un ejemplo de que no tienes amigos. Y le dije, a ver, mira, dice, tú tienes aquí un cargo, te voy a elevar tu cargo y vas a ver quiénes son tus amigos. Y sí, tenía ahí un cargo, me subió a un cargo y empezaron a hablar. Le dieron el cargo por barbero. Le dieron el cargo porque es rearrastrado. Y las personas que tú pensabas que eran tus amigos, en realidad, eran los que más te aborrecían. Fíjese lo que escribe Jeremías. Jeremías escribe y dice que Jerusalén no tenía consuelo porque todos sus amigos le faltaron. ¿Eso qué significa? Que no estuvieron a la altura, que la dejaron sola, que la abandonaron. Y la segunda parte es la que más tiene que ver con la traición. Dice, se le volvieron enemigos. Híjole, ¿saben cómo te sientes cuando te traicionan? Y no, miren, tu vecino no te va a traicionar, ¿eh? No dices, ay, me traicionó mi vecino. O no te va a traicionar, no sé, el de la mototaxi. No. Traicionan los amigos. ¿Por qué es un amigo el que te va a traicionar? Porque le das tu confianza. Porque le abres una parte de tu corazón y de tu vida. Y sobre todo le das tiempo. Entonces, cuando, a mí me perturba, me impacta, me conmociona. Imagínense cómo se sintió Jesús la noche en que lo detuvieron, que Judas le dijo a los que lo contrataron, le dijo, como todos se vestían igual, como todos usaban su manto y la ropa y la indumentaria, entendemos que Jesús podía ser confundido fácilmente. Y Judas le dijo a los escribas, a los fariseos, les dijo, al hombre que yo besare, ese es Jesús. Y entonces llega allá después de la oración en el Monte de los Olivos, llega, después de la oración en el Getsemaní, llega y ve a Jesús y le da un beso para entregarlo. Qué dolor más grande. Vean ¿por qué no hay consuelo? Porque de verdad te sientes, cuando tú ayudas a una persona porque la aprecias, porque la quieres, porque quieres que le vaya bien, le das tu tiempo, le das hasta de lo que tienes y te traiciona. Te sientes usado, usada. Te sientes completamente frustrado, frustrada. Y por eso es la Jerusalén, dice Jeremías, está sin consuelo. Porque no te puedes explicar. Hay cosas que uno no se va a explicar nunca porque son difíciles de entender. Utiliza el Jeremías en esta parte, dice, en la segunda idea, dice, todos sus amantes la han dejado. ¿Por qué utiliza esa frase? Porque la traición más grande que puede haber es la traición en donde uno entrega toda su confianza, con su esposo o con su esposa. Toda la confianza, todo el corazón, toda la vida. La esposa da la vida por el esposo y el esposo da su vida por la esposa. Y uno se pregunta y uno se cuestiona, ¿cómo le pudo haber hecho eso? Ahora Jeremías dice, no tiene quien la consuele.
Uno de los resultados de la ruina espiritual es esa, que no va a haber consuelo para las personas. Fíjense cómo nos lleva a Jeremías. En el primer versículo dijo que la persona iba a quedar sola como una viuda. Y ahora nos dice que una persona que cae en ruina espiritual, ¿qué va a suceder con ella? No va a tener quien la consuele. Solo como una viuda y sin consuelo. Imagínense la condición de la persona y apenas vamos en el segundo versículo del capítulo 1. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos, por favor, a nunca separarnos de ti, a nunca dejarte, porque no queremos vivir sin consuelo. Tú consuelas nuestro corazón, Señor. Ante la pérdida de lo que más queremos, tú eres nuestro consuelo. Gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús.